Familia Juan Belieber. En la clase de hoy hablaré de algunas propiedades de la función valor absoluto y del conjunto de los números enteros con el valor absoluto como espacio métrico. Propiedades del valor absoluto. Voy a enunciar algunas. El valor absoluto de un producto va a ser el producto de los valores absolutos. La otra sería la desigualdad triangular. ¿Listo? Y pasemos a lo siguiente. Ya después en un curso de cálculo les demostraré esas propiedades. ¿Listo? O más adelante se las suba en otro video. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Parte si no se la dice su profesor de teoría de números. Cada día más basado. Definición del espacio métrico. ¿Listo? Un espacio métrico es un conjunto no vacío, te voy a decir es un conjunto M no vacío, diferente el vacío, y sus elementos, ¿sí? De elementos, los elementos que tiene este conjunto de elementos llamados puntos, entre comillas, ¿sí? Puntos vinculados a un número real. A un número real. ¿Listo? Eso para los números enteros. Un número real, en este caso llamado distancia. Llamado distancia. ¿Listo? Distancia o métrica del espacio. Distancia o métrica del espacio. ¿Listo? Entonces, la vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, acá asociado, dice asociado a cada par de puntos P y Q del conjunto M, o sea, pertenecientes al conjunto M, y cumple unos postulados. Y que cumple los siguientes postulados. Postulados del espacio métrico de la distancia. ¿Listo? Entonces, la distancia, en este caso es una función que va del conjunto de puntos M por M a los reales. ¿Listo? Y digámoslo así, la función, digamos, P y Q son puntos, digamos la función distancia va a ser igual a la distancia de P a Q. ¿Listo? Y los postulados son los siguientes. El primero, la distancia entre los puntos debe ser mayor que 0, si solo si P y Q son diferentes. ¿Listo? El segundo postulado de la distancia es que la distancia vale 0, si solo si los puntos son iguales. La tercera es que la distancia de P a Q va a ser igual a la distancia de Q a P. La cuarta es la desigualdad triangular. Esta la demuestran como teorema. En este caso la vamos a dejar así. Sí, porque no es un curso de teoría de la medida, de análisis, sí, entonces es de números enteros. Y dirán, ¿por qué estoy mencionando esto? Ya les digo por qué. ¿Mañana? No, hoy mismo. Me dijeron que hoy mismo. Hoy. Punto S, entonces si ese es un punto, entonces tenemos que la distancia de P a Q va a ser menor o igual a la distancia de P a S más la distancia de S a Q.
¿Listo? Esta definición de distancia pues es la más intuitiva, ¿no? O sea, la distancia siempre es un número positivo, siempre que P y Q sean puntos diferentes, o sea, con la distancia normal, porque como vieron aquí, si yo enuncio esta definición es porque hay varias distancias, ¿no? Entonces, si yo calculo la distancia de esta personita a la otra, pues si no están en el mismo sitio, o sea, si están en sitios diferentes, entonces esta distancia, por ejemplo, 5 metros, es número positivo, ¿no? La distancia de acá a acá, pues va a ser positiva. Nunca hablamos de distancias negativas en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Cuando hablamos que la distancia es cero, si los puntos son iguales, quiere decir que aquí hay una personita y se quiere medir la distancia a sí misma, entonces la distancia va a dar cero. ¿Por qué? Porque es así intuitivamente. Entonces, en este caso la distancia sería 2. Entre más se acercan 1 y hasta cuando están más pegados, la distancia se hace más pequeña y me da 0. ¿Sí me entienden? No sería intuitivamente. La distancia a mí mismo sería 0 y la desigualdad triangular, digamos, con la distancia de siempre, sería, por ejemplo, si yo estoy acá, tengo otro punto acá, por ejemplo, la distancia a este señor, la distancia a este otro, entonces que la distancia, digamos, esto llamémoslo PQS, entonces que esta distancia va a ser más corta que si yo cojo la distancia de acá a acá, más la distancia de acá a acá. Si ustedes se dan de cuenta, la distancia va a ser más trayecto, ¿no? Si yo cojo de P a S y de S a Q. ¿Listo? Va a ser más rápido, pues irme por P a Q directamente, ¿no es cierto? Eso lo estoy explicando de manera divulgativa, ¿sí? Con la distancia de siempre, la que conocemos de toda la vida, la de los segmentos, porque es que hay varios tipos de distancias. Por ejemplo, está la distancia del taxista, que esa inclusive yo creo que es más intuitiva que la que utilizamos siempre, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la de la distancia del taxista. Entonces, que yo tengo dos puntos y yo no me puedo ir en diagonal, ¿sí? Porque digamos que tenemos aquí el mapa, no sé, acá hay hartas, aquí hay hartas casas, hay edificios, por ejemplo, aquí yo estoy en una calle y yo quiero ir de un punto a otro, pero por aquí habrán árboles, aquí habrán casas y de pronto aquí sí haya un tris de avenida. Entonces digo, venga, yo no me puedo atravesar todas estas casas según esta norma, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente, ir de acá a acá y de acá a acá y sumar las distancias. Digamos que llamémosle a este del punto A, al punto B, el punto C. Entonces para llegar a C no llego directamente, sino llego a esta esquina y luego a la otra y sumo las medidas. Digamos que estoy a 5 y 7. 7 más 5 es 12 y 12 será la distancia de A al punto C utilizando la medida del taxista. Y es la más lógica, o sea, por ejemplo, una cosa es la distancia que te da Google Maps, ¿sí? La distancia, por ejemplo, que en Google Maps tú coges y dices, bueno, yo voy de mi casa a un centro comercial, ¿sí? Digamos, en este caso vamos a, ¿qué? Centro comercial Vima, para los que somos de Bogotá, ¿sí? Según Google Maps lo que va a hacer es calcularte la distancia, pero atravesando las casas, ¿sí? Atravesando casas, ríos, todo el tema. Entonces, seguramente por acá habrán edificios, por acá habrá una zona restringida, ¿sí? Por acá habrán peatones, entonces tú no puedes atravesar eso directamente, te toca irte por las calles y las carreras, entonces tienes que irte así, luego así, luego así, luego así, luego así, e ir sumando todas estas distancias, ¿sí? Y ahí obtendrás la distancia total. ¿Mm? O por ejemplo, a veces tú vas, no sé, te ves con otra persona que está por acá, ¿sí? Pero entonces resulta que por acá hay un mueble, ¿sí? Entonces tú lo que haces es ir a esta esquina y luego a esta y sumar la distancia. ¿Listo? Entonces eso es un ejemplo de otro tipo de distancia, no lo voy a hacer formalmente, eso es con valores absolutos, pero pues considero que no va al curso. ¿Listo? Ahora, ¿por qué estaba explicando esto? Porque habíamos dicho que el valor absoluto tenía una interpretación geométrica, ¿no es cierto?
Entonces, vamos a probar que el valor absoluto en el conjunto de los enteros, es decir, que este espacio métrico en Z con el valor absoluto es un espacio métrico. Entonces, para que sea un espacio métrico, los números enteros, sí, o sea, prácticamente de manera visual, que esta recta 0, 1, 2, 3, 4, sin menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. Toda esa recta es un espacio métrico. Me puedo mover entre ellas, calcular distancias y todo el tema. Entonces vamos a probar eso con el valor absoluto, ¿sí? Entonces, en este caso mi función distancia, antes de enunciarlo, de probar eso, mi espacio M serán los números, el conjunto M serán los números enteros, y la función de distancia va a ser el valor absoluto, que iría del producto de los enteros a los enteros, y digamos que tenemos un par de enteros XY, y que la distancia entre X y Y va a ser igual al valor absoluto X menos Y. ¿Listo? Entonces, vamos a probar que esto es una distancia. A simple vista, pues será que yo estoy acá, por ejemplo, la distancia entre menos 2 y 3. Entonces la distancia será coger, yo quiero calcular la distancia entre estos dos números, será coger el valor absoluto dijimos que la distancia entre 3 y menos 2, ¿no es cierto? Entonces será la distancia de 3 menos menos 2, que va a ser igual a 3 más 2, que es igual a 5 unidades. Según esto, la distancia entre 3 y menos 2 es 5. ¿No? Por ejemplo, utilizando esta métrica, la distancia entre 3 y 6. Entonces será con el valor absoluto de 6 menos 3 que me da 3. ¿Listo? Pero debo probar que eso es una buena métrica. ¿Listo? Listo, entonces para probar que el conjunto de los números enteros con la distancia, con el valor absoluto de la resta de X y Y, es un espacio métrico, debemos probar que nuestra candidata a distancia, que en este caso sería valor absoluto de X menos Y, cumple los 4 postulados de la definición de espacio métrico que vimos anteriormente. Entonces, para demostrar eso, les decimos demostración. Entonces, vamos a demostrar cada postulado. El primero será demostrar que la distancia de X, Y es mayor que 0, si y solo si X es diferente de Y. ¿Qué quiere decir esto? En este caso nuestra distancia, valor absoluto de X menos Y, va a ser mayor que 0, si y solo si X es diferente de Y. ¿Listo? Antes de continuar con esta demostración, voy a decir lo siguiente. Si no has visto el video anterior del curso de la definición de valor absoluto, te recomiendo que vayas y lo veas de inmediato para que puedas entender lo que voy a explicar acá. ¿Listo? De inmediati. Entonces, utilizando nuestra definición de valor absoluto dada en el video anterior, te recuerdo que sigas el curso de manera secuencial para que puedas aprender bien. Valor absoluto de X menos Y va a ser igual a una función a trozos, que en este caso el primer trozo, valor absoluto de X menos Y es igual a X menos Y si X menos Y es mayor que 0. ¿Ok? Ahora, en el otro caso, la función valor absoluto de X menos Y va a ser igual a 0, o sea, vale 0 en ese trozo, si X menos Y es igual a 0. ¿Listo? Y la función valor absoluto de X menos Y vale menos X menos Y si X menos Y es menor que 0. Ahora lo que voy a hacer es enumerar cada caso. Recuerden que cada trozo es un caso. ¿Listo? Entonces, 1, 2 o 3. ¿Listo? Y en las inecuaciones que tengo en cada caso, las voy a despejar. Las voy a despejar para escribirlas de una mejor manera que nos funcione para el
problema, la demostración que estamos desarrollando. Entonces, valor absoluto de x menos y va a ser igual a x menos y si x es mayor que y, vale 0, si x es igual a y, o vale menos x menos y, no voy a repartir el menos, no lo veo necesario, si x es menor que y. ¿Listo? Y cada uno lo habíamos enumerado, el 1, el caso 2 o el caso 3. Para los que tienen el ojo Sharingan desarrollado, habrán visto que aquí está la tricotomía, miren. Si comparamos x con y, por tricotomía solo hay tres casos, que x sea mayor que y, que x y y sean iguales o que x sea menor que y. ¿Listo? No hay más. Ahí está, la tricotomía. ¿Listo? Ahora, voy a analizar cada renglón, cada trozo. Antes de escribir cada trozo les debo explicar una tautología lógica. Una tautología lógica que nos va a servir acá en este problema. Si ustedes notan, cada trozo está escrito de esta manera. En este caso sería x menos y si x es mayor que y. ¿Esto qué quiere decir? Esto no está escrito no está escrito de esa manera con ese sí porque se ve bonito gramaticalmente, porque se ve más elegante o porque se ve bonito, no. Es porque se está manejando este correctivo lógico. Este correctivo se llama el correctivo sí. Entonces, si tenemos P y Q son proposiciones, tenemos que P, sí, Q. ¿Y esto qué significa? Esto significa una condicional al revés. Quiere decir Q, entonces P, usando el condicional de toda la vida. ¿Listo? ¿Para qué esto? Para reescribir cada trozo utilizando el correctivo de toda la vida. ¿Listo? Entonces, o sea, cada trozo, o sea, este y este. ¿Listo? En el primer trozo, entonces en el 1, tenemos que valor absoluto de x menos y es igual a x menos y si x es mayor que y. Entonces lo escribo simbólicamente. Valor absoluto de x menos y va a ser igual a x menos y si x es mayor que y. Utilizando el condicional de toda la vida, significa que si x es mayor que y, entonces valor absoluto de x menos y va a ser igual a x menos y. Y este resultado es muy importante tenerlo en cuenta para la demostración que estábamos desarrollando. El segundo caso. El segundo caso será que x menos y es igual a 0 si x es igual a y. Lo escribo de manera simbólica. El absoluto de x menos y es igual a 0 si x es igual a y. Utilizando la condicional de toda la vida implica que si x es igual a y, entonces valor absoluto de x menos y es igual a 0. Y este es otro resultado que necesitaremos más adelante. ¿Listo? En el caso 3, nos dice que valor absoluto de x menos y es igual a menos x menos y si x es igual a y. X es menor que y. Entonces, valor absoluto de x menos y va a ser igual a menos x menos y si, utilizamos la flechita al revés, x es menor que y. ¿Listo? Entonces, escribiendo el condicional de toda la vida nos dice lo siguiente. Si x es menor que y, entonces valor absoluto de x menos y va a ser igual a menos x menos y. ¿Listo? Y aquí obtenemos este otro resultado que necesitaremos más adelante. ¿Listo? Téngalo ahí en el tintero. Retomando la demostración, ahora sí podemos empezar, una vez aclarado lo anterior. Entonces, recuerden que esto es una demostración de ida y vuelta, porque hay un sí, solo sí. ¿Qué quiere decir? Cuando es una demostración de sí, solo sí, hay que acordarse qué significa la equivalencia o la doble implicación. Si P y Q son proposiciones, P sí, solo sí, Q, quiere decir lo siguiente. P, entonces Q, y Q, entonces P. ¿Listo? Pero los que tienen el ojo Sharingan desarrollado debieron ver que esto también se puede escribir como P sí Q.
¿Listo? Entonces, podría leerse también como que P es equivalente a Q, si solo si P, entonces Q y P es y Q. ¿Sí? Es otra manera de verlo. Entonces, cuando es demostración de ida y vuelta, como es un y, como tenemos una conjunción en esa equivalencia, ambas proposiciones deben ser verdaderas. Y esta será la ida y esta será la vuelta. Debo probar que ambos caminos son verdaderos y cuando los pruebo termino la demostración porque habré probado la doble implicación. ¿Listo? Para hacer un pequeño recorderis de lógica. Entonces el camino de ida, escribimos aquí, el camino de ida será el siguiente. Debemos probar que si x menos y es mayor que 0, entonces x es diferente de y. Es para el camino de ida. Hipótesis. Tenemos la hipótesis y tenemos la tesis. ¿Listo? Entonces debemos partir de la hipótesis para llegar a la tesis. Entonces nuestra hipótesis, nuestro dado será que el valor absoluto de x menos y es mayor que 0. ¿Listo? Y debo llegar a partir de eso, no sé cómo, que x es diferente de y. Entonces, aquí simplemente lo que tengo es una inecuación de valor absoluto con el mayor que. Entonces debo resolverla. Entonces, para resolverla, acuérdense que cuando es una inecuación con valor absoluto y mayor que, es por casos. Entonces tenemos caso 1 o caso 2. Aquí ya es una disyunción. Entonces en el caso 1, esta inecuación vale lo siguiente. X menos y es mayor que 0. Y en el otro, x menos y es menor que 0. Entonces, en el caso 1 despejamos x, quedaría x mayor que y. O, el caso 2, x menor que y. Y esto simplemente, aquí ya habríamos acabado. ¿Por qué? Porque voy a hacer un apartado por acá, por tricotomía. Acuérdense que cuando comparo dos números, tengo tres casos, que x sea mayor que y, que x sea igual a y o que x sea menor que y. Entonces, cada caso es un o. X mayor que y o x igual a y o x menor que y. Como aquí en esta proposición solo me aparece estos dos casos, quiere decir que el otro no se tiene en cuenta. Entonces, x no es igual a y. Entonces tengo que x es mayor que y o que x es menor que y. ¿Y esto qué significa? Si dos números no son iguales, son diferentes, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, tengo el 2 y el 3. El 2 puede ser menor que 3 o mayor que 3. En este caso sería menor que 3. ¿Y eso qué significa? Pues que que 2 es diferente de 3. Entonces, eso nos daría una definición del diferente que. X es diferente de y si x es mayor que y o menor que y. Simplemente aquí ya tenemos ya hecha la demostración. X es mayor que y o x es menor que y implica que x sea diferente de y. Y aquí ya llegamos a la conclusión. ¿Listo? Pero hemos demostrado el camino de ida. Ya demostramos que el camino de ida es verdadero. ¿Sí? Partimos de la hipótesis que x sea mayor que y llegamos a la tesis que x es diferente de y. ¿Listo? Ahora vamos el camino de vuelta para que se cumpla el primer postulado. Porque para que se cumpla el primer postulado se tiene que cumplir esa doble implicación. Si no se cumple, pues así se cumpla un solo caso, pero el otro no, pues no me sirve de nada. ¿Listo? Entonces el camino de vuelta nos dice que si x es diferente de y, entonces valor absoluto de x menos y es mayor que 0. Es decir, que esta es la hipótesis y esta es la tesis. ¿Ok? Entonces, para probar eso, parto de mi hipótesis, utilizar la definición de diferente. X es diferente de y. Si x es diferente de y, entonces x es mayor que y o x es menor que y. Entonces, todo esto, este es caso 1 y caso 2. O caso 2, qué pena. Caso 1, x es mayor que y. O el caso 2, x es menor que y. ¿Listo? Es decir, el caso 1 lo que hacemos es pasar a restar el y, que haría x menos y mayor que 0. Miramos en lo que habíamos calculado anteriormente, en el lado derecho, miramos qué pasaba cuando x era mayor que y. Cuando x era mayor que y, esto implicaba que
valor absoluto de x menos y era igual a la diferencia x menos y. Entonces esto significaba que x menos y era igual a valor absoluto de x menos y. Entonces lo que voy a hacer es sustituir, hacer principio de sustitución y como esto es igual a esto lo reemplazo aquí en este lado derecho del lado izquierdo de la inecuación. Entonces me quedaría así reemplazando que valor absoluto de x menos y va a ser mayor que 0. Y ya probamos la tesis en el primer caso. En el segundo, hacemos lo mismo, despejamos, pasamos a restar y. Tenemos que x menos y es menor que 0. Miramos al lado derecho, que significaba que x fuera menor que y. Que x fuera menor que y implicaba que valor absoluto de x menos y era igual a menos x menos y. Valor absoluto de x menos y, esto significa que esto era igual a menos x menos y. Ahora lo que voy a hacer es en esta inecuación de acá, voy a multiplicar por menos. Se da cuenta que la desigualdad cambia de sentido. Menos 0. O sea, quería menos x menos y mayor que 0. Lo que hago es que como valor absoluto de x menos y es igual a menos x menos y, reemplazo este valor acá. Desde el principio de sustitución. Y esto quedaría que valor absoluto de x menos y es mayor que 0. En ambos casos llegué a lo mismo. ¿Qué significa? Como que teníamos uno, siendo otra vez un recorderis de lógica. Entonces, cuando tenemos una disyunción E o P, entonces P. Aplicamos esa tautología anterior, entonces x mayor que 0 o el absoluto de x menos y mayor que 0 son la misma proposición, dense de cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces P, entonces x menos y es mayor que 0. Entonces, ya quedó demostrado el primer postulado, la distancia, ¿listo? Quería ya demostrado el primer postulado de la distancia. Logramos llegar en el camino de vuelta de la hipótesis a la tesis. Miren, a partir de que eran diferentes, llegamos a que el valor absoluto de x menos y era mayor que 0. ¿Listo? Entonces, el primer postulado lo cumple. Ahora vamos a demostrar el segundo postulado. El segundo postulado nos dice que la distancia de x, y es igual a 0, ¿sí? Y solo si x es igual a y. Debemos decir que esto significa que valor absoluto de x menos y es igual a 0 si y solo si x es igual a y. ¿Ok? Entonces, hacemos una demostración de ida y vuelta. Entonces, el camino de ida será decir que valor absoluto de x menos y es valor absoluto de x menos y es igual a 0, entonces tenemos que x es igual a y. Bueno, para probar esto, entonces nuestra hipótesis será valor absoluto de x menos y igual a 0 y esta será nuestra tesis. ¿Listo? Entonces resolvemos es una ecuación con valor absoluto. Acuérdense que esto era x menos y es igual a más o menos 0. Pero acuérdense que el 0 es positivo y negativo a la vez. Entonces simplemente queda x menos y igual a 0. Y anula el signo. ¿Sí? Entonces, esto quedaría que x es igual a y. Y queda demostrado. ¿Listo? Pero vemos cómo fue el camino de ida. Entonces el camino de ida es verdadero. Entonces, eso es un buen indicio. Ahora vamos al camino de vuelta. El camino de vuelta nos dice que que si x es igual a y, entonces valor absoluto de x menos y es igual a 0. Y miren que es el mismo segundo renglón. Es el mismo, ¿sí? Entonces, nada, por las propiedades del valor absoluto, esto ya queda de una vez demostrado, miren. Esto es verdadero. ¿Sí? Esto es verdadero, sale directo. Entonces, quedaron demostrados los dos casos. Por lo tanto, esta distancia, valor absoluto de x menos y es igual a 0, sí, y solo si x es igual a y. Y queda demostrado el segundo postulado de la distancia. ¿Ok? Entonces, segundo postulado, chulito. Vamos a demostrar el tercero. O sea, la demostración más complicada era la primera porque involucraba un montón de casos y todo el tema, pero que ya están saliendo directas. Ahora el tercer postulado nos decía que la distancia de x, y es igual a la distancia de y, x. ¿Listo? Entonces aquí simplemente sería
valor absoluto de x menos y es igual a y menos x. Debemos probar esta igualdad. Esta es muy sencilla. Entonces, demostración. Entonces, valor absoluto de x menos y. Adentro del valor absoluto vamos a sacar factor común menos 1. ¿Listo? Entonces, menos 1 será factor común de menos x más y. ¿No es cierto? Reescribimos esta suma que tenemos de acá. Y esto sería quiere decir y menos x. Ahora acuérdense que las propiedades del valor absoluto habíamos dicho la del producto, ¿no? Que el valor absoluto de un producto era el producto de los valores absolutos. ¿Listo? Entonces, nada, aplicamos esa propiedad y obtenemos que valor absoluto de x menos y va a ser igual al valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de y menos x. Valor absoluto de menos 1 es 1. Le colocamos chulito. Cumple el tercer postulado. Falta el último, el de la desigualdad triangular. Vamos a probar el cuarto postulado, que la distancia, vamos a decir que x, y, z son números enteros. Quiere decir que la distancia de x a y va a ser menor o igual a la distancia de x a z más la distancia de z a y. ¿Listo? Debemos probar este postulado. Antes de demostrarlo voy a hacer una explicación. Aquí al lado derecho. ¿Listo? Antes de demostrar, hacer ejemplos de esa desigualdad. Esta desigualdad triangular es más notoria en R2. En una línea recta, pues visualmente es más complicado. Pero se puede mostrar. Un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos, vamos a calcular la distancia. Tenemos 3 puntos en la recta numérica, en una dimensión. Entonces tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Listo? Entonces quiero calcular la distancia 2,3. Entonces la distancia de 2 a 3 pues va a ser 1, ¿no? Pero ahora vamos a involucrar un tercer número, el 4. Entonces vamos a calcular la distancia de 2 a 4. La distancia de 2 a 4 vale 2 unidades. Y vamos a calcular la distancia de 4 a 3. La distancia de 4 a 3 también vale una unidad. Entonces, si nosotros calculamos la suma de la distancia a 4 más la distancia de 4 a 3, por acá a la derecha colocamos la distancia de 2,3. Entonces, esto es igual a 1. La distancia de 2 a 4 sería 2, más la distancia de 4 a 3 es 1. 2 más 1 me da 3. Y aquí me queda 1. Entonces 1 es menor o igual que 3, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría la desigualdad triangular, mire. Ahora, y si ustedes miran acá, pues es lógico, porque, digámoslo así, este pedacito es más chiquito que si yo cojo y uno este pedazote y tras derecha ese pedazote le añado este otro pedazo. Entonces, pues claro, los dos se follan al rojo. Entonces, de eso sería una explicación visual. Hay un caso también donde, como es menor o igual, pues habrá un caso donde esas sumas ven iguales, ¿no es cierto? Entonces, en la recta numérica, el caso donde va a dar igual esta desigualdad triangular. Entonces, quedaría que el 0, el 1, el 2 y el 3. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cuándo da igual la desigualdad triangular? Es cuando tenemos interestancias. Entonces, voy a tomar como ejemplo, a tomar el menos 1, el 2 y el 3. Entonces voy a tomar la distancia de menos 1 a 2. En este caso esto mide 3 unidades, ¿no es cierto? La distancia de 2 a 3 me mide 1 unidad. Ahora si yo cojo la distancia de menos 1 a 3, esto me mide 4 unidades, ¿cierto? Vamos a verificar analíticamente las distancias. Entonces la distancia de menos 1 a 2 es igual a 3. Bueno, esto sería menos 1 menos 2, que es igual al valor absoluto de menos 3, que nos da 3.
la distancia de 2 a 3 va a ser igual al valor absoluto de 2 menos 3, que esto da menos 1 y esto es igual a 1. Y la distancia de menos 1 a 3 igual a 4, ¿no es cierto? Tal como nos dio arriba. Listo, entonces yo lo que voy a hacer es calcular la suma de la distancia entre menos 1 y 2 y la distancia entre 2 y 3. A ver qué pasa. Entonces, la distancia de menos 1 a 2 más la distancia de 2 a 3. Y si ustedes se dan de cuenta, la distancia, esto va a ser igual. Pues si ustedes se dan de cuenta, la distancia de menos 1 a 2 nos da 3. La distancia de 2 a 3 es 1. Y ahora vamos a calcular la distancia de menos 1 a 3. Si ustedes se dan de cuenta, eso nos dio 4. Y 3 más 1 es igual a 4, ¿no es cierto? En efecto, este es un caso donde las distancias son iguales, miren, porque es menor o igual. Entonces, por lo tanto, la distancia de menos 1 a 3 va a ser menor o igual, porque en este caso nos da igual, la distancia de menos 1 a 2 más la distancia de 2 a 3. Entonces, aquí les mostré dos ejemplos. En la recta, básicamente es cuando dan iguales, es cuando hay interestancias, miren. Entonces, pues, el total pues va a ser igual a la suma de sus partes, ¿no es cierto? No es lo que nos está diciendo esto, miren. Y que, bueno, aquí pongamos este color morado. Y el naranja más el morado pues, nos tiene que dar el total. Naranja más el morado nos tiene que dar el total, que en este caso lo colocamos de color rojo, miren. Y al de arriba tenemos un caso de la suma pues nos dio más, ¿no? Porque era que cogemos un segmento y lo alargamos. ¿Listo? Entonces era una explicación visual de la desigualdad triangular. ¿Listo? Pero debemos demostrarlo porque eso no era una demostración, eso eran nada más unos ejemplos para que se entendiera cómo funciona la desigualdad triangular pues en la recta numérica, en los números enteros. Entonces, para hacer esa demostración, antes debemos decir que estas distancias significa que el valor absoluto de x menos z más valor absoluto de z menos y. ¿Listo? ¿Cómo demostramos esa vaina? Entonces, demostración. Aquí lo que voy a hacer es escribir el absoluto de x menos y es igual al valor absoluto de x menos y más 0, ¿no es cierto? Sí, elemento neutro, porque son enteros. Ahora, este 0 lo puedes escribir como más z menos z, ¿no es cierto? Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar la asociatividad y escribimos la suma de arriba como lo siguiente. Sería x menos z más z menos y. Ahora lo que hacemos es utilizar la desigualdad triangular, que fue una de las propiedades que dijimos en el video pasado del valor absoluto. Entonces decíamos que el valor absoluto de a más b era menor o igual al valor absoluto de a más el valor absoluto de b. ¿Sí? Entonces en este caso, este sería a y este sería b. ¿Por qué? Porque aquí utilizamos la asociatividad de la suma en los números enteros. Entonces quedaría valor absoluto de x menos z, entre paréntesis, más z menos y, entre paréntesis. Aplicando la desigualdad triangular, ya habíamos dicho quién era a y quién era b, entonces quedaría menor o igual que x menos z más valor absoluto de z menos y. ¿Listo? ¿Y esto qué significa? La distancia de x a y va a ser menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. Entonces aquí ya nos quedaría aprobado el último postulado. Y ya nos quedaría aprobado, ponemos un chulito. Y entonces como ya cumple los 4 postulados. Bueno, y además acuérdense que en este caso la función de distancia va
el producto cartesiano de los números enteros a los enteros. Y como los enteros se te puede interpretar como un subconjunto de los números reales, pues también cumple que es una función que va al conjunto m, que en este caso pues sería z por z, a los números reales, ¿sí? Porque al fin y al cabo los números enteros se pueden interpretar como reales, como un subconjunto de los números reales. Entonces también cumple esta propiedad que va demostrado el teorema. ¿Cuál teorema? Pues que el conjunto de los números enteros con la función valor absoluto de x menos y como distancia es un espacio métrico. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que conjunto de los enteros con valor absoluto es un espacio métrico. ¿Listo? Bueno, miren, una cosa también, una propiedad con la que tú puedes quedar como un verdadero crack ante tu profesor de matemáticas. Cuando te pregunten una propiedad de los números enteros, ya que explicamos todo el tema de distancias, vas a decir que la mínima distancia entre dos números enteros diferentes es 1. Esa es una propiedad fundamental de los números enteros. Es una propiedad, es que la mínima distancia entre dos números enteros diferentes, hay que hacer esa aclaración, diferentes, es igual a 1. Si ustedes se dan de cuenta, aquí ponemos la recta numérica, para que lo vean de forma más visual, ¿no? Menos 2, menos 3, etc. Entonces, ustedes se dan cuenta, ustedes pueden calcular aquí muchas distancias. El 3, aquí esto puede medir 6 unidades del menos 3 al 3, pero la más pequeña siempre va a ser 1. Es decir, la distancia que hay al consecutivo, mire, la distancia más pequeña que puede haber entre dos números diferentes enteros es 1. Si son iguales, obviamente dar 0, entonces no aplica. Si se da cuenta, la distancia más pequeña que puede haber es 1, ¿sí? Que sería la distancia entre el número entero que hay y su sucesor o su antecesor, un número y su antecesor o su sucesor, ¿sí? Entonces, y esto lo vamos a demostrar, como ya sabemos que la distancia entre dos números reales es con el valor absoluto, entonces vamos a calcular la distancia entre n y n más 1. Si ustedes se dan de cuenta, si reemplazamos n por 0, pues será la distancia entre 0 y 1 que me va a dar 1, ¿no es cierto? La distancia entre 1 y si reemplazamos n por 1, pues será la distancia entre 1 y 2, 2 y 3. Será la distancia entre el sucesor y el número, ¿sí? Entonces, pues esto va a ser igual a n menos n más 1. Entonces aplicamos propiedades, entonces quería n menos 1. Entonces n menos n me da 0. 0 menos 1 me da menos 1. Y esto me da 1. Por lo tanto, la distancia mínima entre dos enteros diferentes será del valor 1. Ya en la próxima clase, los próximos videos sobre este curso, hablaré sobre las funciones de piso y techo. ¿Listo? Las funciones de piso y techo y bueno, los otros temas que van a seguir. ¿Listo? Bueno, entonces si llegaste hasta acá eres un verdadero crack. Muchas gracias por verme. Suscríbete a este canal. Espero que te haya gustado la clase. Deja tu buen like, activa la campana de notificaciones, actívalas todas. Únete a miembros del canal nivel 1 Juan Believer Sharingan, que te da acceso a emojis exclusivos y a publicaciones anticipadas. En el nivel 2 tiene los mismos beneficios anteriores y además puedes ver directos y videos exclusivos. Sígueme en mis redes sociales, sígueme en Kick, sígueme en Dailymotion y nos vemos en el próximo video que será muy pronto. Muchas gracias por verme y hasta la próxima, babies.